Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Hoy día en conjunto con canal UCB Televisión, Señal 3, para conversar con un senador maulino, el senador Juan Castro Prieto. Usted tiene toda una historia de presidente de la República incluso. ¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad que uno no tiene historia, tiene años, pero muy bien, muy tranquilo, contento de estar aquí representando a una región agrícola como es la región del Maule en este Senado. Pero sufriendo también porque hay una escasez de lluvia que supera el 70% y todo indica que parece que agosto y septiembre precisamente no van a traer las ansiadas lluvias. Sí, tenemos escasez hídrica, lo sabemos, pero también eh, el riego de la región del Maule está basado en la nieve que se tiene en la cordillera. Y tenemos hoy día, yo creo que este año va a ser un año relativamente normal por la nieve que ya hay. Obviamente que cuidando el recurso, o sea, no gastando más de lo que se gastaba habitualmente. Al contrario, siempre eh, dejando de regar a lo mejor en noviembre, las compuertas deberían abrirse en diciembre, creo que sería una buena fecha para poder iniciar el uso de las aguas que son embalsadas en la laguna del Maule. Ahora, aquí hay varios problemas que están en la agenda relacionados precisamente con el agua, que dice que las guerras del futuro van a ser precisamente por el agua y no por el petróleo como ha sido hasta ahora. Tenemos el agua, por ejemplo, para regadío y tenemos el agua para consumo humano. Hablemos de regadío con este código de agua que todavía está en debate, en discusión, y yo no sé cuál es la mirada que tiene usted representando una zona agrícola donde el agua es un bien relativamente escaso. Bueno, formo parte de la Comisión de Agricultura donde estamos trabajando este código y, y nos preocupa, queremos que exista un buen código, queremos que el agua sea bien usada. Bueno, todos estamos de acuerdo en que el agua, la prioridad es consumo humano. Y también, después de consumo humano, tenemos que ser capaces de usarla para riego. La generación eléctrica para mí es muy importante, pero siempre digo, generar sin regar no me parece hacer uso adecuado del agua. Se puede generar, pero cuando se riega. Y eso es un tema que no sé si va a quedar, ya vemos en este código, de tal manera que, porque las realidades de las regiones son diferentes. Yo creo que para el sur no tenemos el problema que tenemos de riego que tenemos acá en la zona, ya vemos central, en la zona norte. Por lo tanto, es un tema que tenemos que ir trabajando este código para que sea un código que esté a la altura de las necesidades que tenemos hoy día. Para la gente citadina que no conoce la realidad del campo, de todo el agua que baja en la cordillera, ¿cuál es el nivel de aprovechamiento tanto para agua potable como para regadío en el campo o para la generación eléctrica, agua que también puede servir para el cultivo, ¿no? Bueno, el 85% del agua que baja de la cordillera va a dar al mar. Em, Hay un 15% del agua que se usa, tanto para riego como para lo que significa el consumo humano. El consumo humano es un mínimo, es menos del 1%. Entonces, es un tema de ver cómo somos capaces de usar bien el agua. Yo estos días tuve la experiencia de visitar Australia y a mí en lo personal me dio vergüenza de comentar que el 85% del agua va a dar al mar, porque ellos en Australia no pierden ni una gota de agua. Entonces, nosotros acá, y yo lo he dicho muchas veces, que la inversión pública es muy importante para que esa agua poder retenerla y poder usarla de mejor forma. Faltan embalses en la región del Maule. Muchos embalses. Nosotros en la región del Maule eh, se podrían hacer 10 embalses sin problema. Ahí están los afluentes. Es un tema de inversión pública. Y lo otro que ha sucedido, que en la región del Maule por muchos años nadie le hizo seguimiento a los estudios que tenían de prefactibilidad. Y cuando yo llegué, como a mí me interesa mucho el tema del agua, soy nacido en la tierra, en la zona de San Clemente, eh, le- y yo partí preguntando qué pasaba con los estudios. Y ahí nos encontramos que había estudios de prefactibilidad que ni siquiera tenían ficha IDI. Y la ficha IDI es como el nombre para poder, ya vemos, invertir recursos públicos. Y ese es un tema que se ha ido trabajando y esperamos que la directora de la DOH de la región del Maule le pueda presentar ya al intendente y al consejo regional eh, los,
las necesidades para seguir con los estudios que son de factibilidad. Hay una voluntad hoy día de los consejeros regionales, del intendente, de colocar recursos regionales para seguir con estos estudios, de tal manera que teniendo un proyecto terminado, puede aparecer un presidente de la República que le interese el tema del agua, porque vamos a tener una sequía, ya sabemos que el cambio climático llegó, y va a estar obligado a poder invertir en embalsamiento, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora, si uno ve en términos más globales, por ejemplo, cuando este país está creciendo pero de forma muy lenta, según lo reconoce el gobierno y el presidente de la República, dijo en el Congreso acá el 1 de junio que le iban a poner el pie al acelerador a obras públicas, con el propósito de activar con más celeridad la economía. Entonces, cuando uno dice obras públicas y piensa en los embalses, dice, ahí tenemos ocupación de mano de obra, por una parte, tenemos desarrollo de proyectos, pero al mismo tiempo tenemos el aumentar la capacidad, digamos, de acumular agua y eso significaría también un desarrollo muy potente. ¿Qué tan puesto está el pie del acelerador por obras públicas en esta iniciativa que ahora resulta urgente por dos razones? Por la escasez del agua que se viene en el futuro y por otra parte porque la economía requiere que se ponga el pie en el acelerador. Mira, ahí son miradas. ¿Qué es lo que sucede con obras públicas? Yo, la verdad que eh, siento de verdad, y lo he planteado muchas veces, que si bien es cierto, obras públicas es un tremendo motor para buscar el desarrollo. Eh, el presidente, no me cae ninguna duda que el ministro está mirando ello desarrollo rápido. Desarrollo rápido significa hacer puentes, hacer inversiones en infraestructura, a lo mejor para los servicios públicos, para poder tener, llamemos, un gasto rápido. Los embalses, si hoy día el presidente dice, oye, quiero invertir en embalses, o el ministro quiere invertir en embalses, en la región del Maule no tenemos nosotros ningún proyecto terminado. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de invertir hoy en embalses. Entonces, es ahí donde uno eh, echa de menos estos parlamentarios que hemos tenido nosotros en la región del Maule, que han pasado muchos años y nunca se preocuparon de hacer el seguimiento de estos proyectos para que estén preparados para la inversión pública. Y por eso yo hoy día lo he tomado esto como un desafío personal, de tal manera de poder eh, hacer el seguimiento a estos estudios, de tal manera que cuando aparezca un presidente y tenga esa voluntad, puede invertir en embalse. La inversión en embalse, si bien es cierto, es alta, pero creemos nosotros que genera mucho desarrollo porque vamos a aumentar la cantidad de hectáreas a riego. Y eso creo que es plusvalía mejor para esos campos y también más desarrollo económico. Em, yo he encontrado lento a los equipos regionales de obras públicas. Y esa crítica la digo responsablemente porque no han estado estas licitaciones como creo que el presidente espera. El presidente está esperando y está pidiendo que se aceleren estas inversiones, pero los equipos regionales a mí no me están pareciendo que están haciendo bien el trabajo. Y soy de gobierno, pero también uno debe criticar cuando las cosas no se hacen. Ese es un aspecto relacionado con el agua para la agricultura, digamos, en un desarrollo que tiene que ser sustentable en función del futuro y especialmente en una zona eminentemente agrícola, toda la región del Maule. Pero al mismo tiempo está el problema del agua potable, el agua para consumo humano, y hemos tenido un capítulo terrible en Osorno, en la región de los lagos, 10 días sin agua, con Sí. un grado de incertidumbre y de responsabilidad de la empresa que nadie se había imaginado que pudiéramos llegar a esos límites, que terminara un estanque de petróleo vaciándose sobre el agua y ese estanque tampoco estaba recepcionado de acuerdo a la norma para que funcionara en ese lugar y de la manera como tiene que ser adecuadamente. ¿Cómo ve todo ese panorama Bueno, usted? ahí es un tema que lo estamos trabajando. Yo también formo parte de la Comisión de Obras Públicas, donde estamos trabajando la ley de las sanitarias. La ley de las sanitarias ya hace bastante tiempo que está viene en la Cámara de Diputados, estamos trabajándola. De hecho, el día de hoy tuvimos reunión con el ministro. Eh, Aquí lo que sucede es que es una ley que lleva muchos años y no ha tenido, llamemos, mejoras. Si bien es cierto, las empresas o las empresas sanitarias en este país han hecho un muy lindo aporte, pero el mundo ha cambiado, el país ha cambiado y creo que hoy día lo que necesitamos nosotros es mejorar la condición que deben tener las sanitarias para dar la seguridad
llamemos, del agua para el consumo humano. Y ahí hay varios procedimientos, hay protocolos que se deben cumplir, que las empresas no lo están cumpliendo. Y el caso de Osorno, yo creo que más que criticarlo el día de hoy, tenemos que tomarlo como una experiencia para poder lograr mejorar las demás sanitarias que tenemos en el país y poder incluir algunas mejoras en el proyecto de ley que estamos mejorando para poder tener seguridad en lo que significa el consumo humano en las ciudades. En las zonas rurales, ahí yo lo he dicho muchas veces, hay un tema de falta de inversión pública también, pero hay algo que está ocurriendo que a mí me preocupa, que es, hay muchas viviendas en las zonas rurales que se construyen sin autorización. Por ejemplo, hoy día es el subdividir un predio agrícola es muy fácil. Entonces aparece un 20 hectáreas subdivididas, tenemos 20 viviendas que se instalan sin autorización de las municipalidades, y después piden servicio y piden agua potable. Y para eso no hay factibilidad, porque la factibilidad en las zonas rurales siempre se han construido muy ajustadas a la necesidad de cuando se construyen, pero cuando pasan 20 años más, obviamente que la población crece, crecen las viviendas, y ahí se nos genera una dificultad que sabemos que debemos solucionarla. Ahora, la región del Maule, aparte de la condición agrícola, es bien extensa. Está Curicó, Talca, Linares, ¿no es cierto? Así es. Eh, Cauquenes. ¿Ah? Cauquenes también. Cauquenes también, que está más hacia la costa. Y uno dice, bueno, ¿cuánta gente ahí tiene agua potable y cuánta gente no tiene? Mira, hay un porcentaje de gente que no tiene agua potable en las zonas rurales, pero también es cierto que es un tema que también lo estamos viendo en el cambio de ley, porque para que exista inversión pública tiene que haber una especie de concentración de viviendas. Y esa concentración de viviendas no siempre se da en las zonas rurales. Hay casas que están, no sé, pues, a 5 kilómetros una casa de otra, entonces la inversión pública para esas viviendas que no están concentradas, no tenemos nosotros la posibilidad el, de que sean RS, como llamamos nosotros, esos proyectos, porque no serían recomendados para aportar recursos públicos, producto de que son muy pocas las viviendas que estarían haciendo uso del beneficio del Estado Pero como usted está inversión, hablando de rentabilidad social la rentabilidad social. y cuando estamos en ese terreno uno dice, bueno, pero el agua es lo básico para vivir y un agua que permita evitar, por ejemplo, enfermedades, que el agua sea potable, porque las enfermedades traen consecuencias, gastos excesivos, digamos, desde el punto de vista sanitario, e incluso para el Estado. La gente tiene que concurrir a los hospitales públicos. O sea, tener agua potable significa un gran beneficio para las personas y para la economía del país, ¿no le parece? Bueno, sin duda que es así, pero para eso hay que cambiar la ley, porque tú sabes que la inversión pública se basa de acuerdo en lo que la ley permite que se pueda hacer. Y todas estas viviendas que están, llamemos, desconcentradas, que no sé, que en 10 kilómetros a lo mejor tenemos dos viviendas, tres viviendas, eh, para que quede RS esos proyectos es muy difícil. Entonces, esos son los cambios que estamos haciendo nosotros en esta nueva legislación para poder lograr que se inviertan recursos públicos también en esos lugares. Pero también está la otra parte, y eso es lo que te digo, que eh, hay personas que ya tienen segundas viviendas. ¿Y por qué segundas viviendas? Porque ellos viven en la ciudad eh, y hacen una casa de campo en media hectárea y después esperan que el Estado les haga la inversión. Entonces ahí tenemos algo que no es correcto, que no es justo, porque esas personas no son acreedoras a un beneficio del Estado, así como es una especie de subsidio, porque ya ellos tienen una vivienda y tienen el servicio. Entonces, cuando alguien hace una casa como segunda casa, que eso es un lujo, ¿cierto? Porque la tienen para veranear, obviamente que le traspasan al Estado esa responsabilidad. Y es ahí donde creo que no es justo, primero que nada no es justo, puede ser necesario, y ahí es donde tenemos que ser capaces de ver cómo se hace esa inversión que sea recomendada socialmente, pero todos sabemos que esas viviendas que son segundas no son recomendadas socialmente. Eso es. Bien.
Estamos conversando con el senador Juan Castro Prieto, representante de la región del Maule, la Cámara Alta, aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, junto con UCB Televisión, Señal 3. Hacemos una pauta, senador, y volvemos con usted aquí en el canal del Senado. Espérenos. ¿Ah? Estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, para seguir conversando a través de UCB Televisión Señal 3 con el senador Juan Castro. Senador, hay hoy día una discusión muy profunda con respecto al Código de Aguas. Los plazos de estas concesiones, 30 años a perpetuidad, ¿qué hace la diferencia? A ver, lo que uno busca eh, va a ser una linda discusión. Aquí hay un grupo de senadores que esperan que el agua sea concesionada por 30 años. Y hay otro grupo que busca que los derechos adquiridos, estos derechos de propiedad, ya, si se pueden llamar de propiedad, entendiendo que el agua es un bien nacional de uso público, pero está este derecho a usar la perpetuidad, es porque los campos, los terrenos agrícolas, necesitan tener esa seguridad de tener agua para hacer inversiones. Y eso es, yo creo que el punto de mayor conflicto que tenemos hoy día dentro de la comisión en esta discusión. Yo soy partidario de que los derechos que se tienen eh, deben seguir siendo derechos para el uso de esta agua, porque el agricultor no especula. Esto nace basado en la especulación, ¿Quiénes pero son los que especulan? los que especulan son los que usan estos derechos de agua para la generación eléctrica, que serían los derechos no consultivos. Los derechos no consultivos tienen esa condición de que personas inscribieron muchos derechos de agua y después se los venden a estas generadoras. Ellos sí cometen especulación, pero un agricultor que tiene, no sé, 20 hectáreas de terreno, tiene a lo mejor dos derechos de agua para regar su terreno. Esa gente nunca especula. Esa gente, su agua forma parte de la forma de vida, es para vivir, es para producir. Entonces, es un tema que debemos ser capaces de convencer a aquellos senadores que entiendan que el agricultor no especula y necesita seguridad jurídica para poder hacer las inversiones que sean necesarias, porque un banco no pasa dinero si uno no tiene la seguridad de que va a tener ahí un, un producto o va a sacar o va a sacar una cosecha o va a dar seguridad de que va a tener una plantación por una cantidad de años. Entonces, ese es el tema que tenemos en discusión hoy día y ha sido complejo y no va a ser fácil de que esta certeza jurídica se pueda dar en este código de agua. Ahora, que he escuchado yo varias veces que el único país del mundo en que el agua está en manos privadas es en Chile. Pero al mismo tiempo, esta situación de los derechos de agua en manos de privados constituye especulación, tal como usted señalaba, que se la venden a sobreprecio a los terceros o por último no ocupan el agua. Entonces, en un país que es escasa el agua, ¿cómo se puede, digamos, permitir que ocurra un hecho de esa naturaleza? Mira, hay que diferenciar el tema. Tenemos los derechos consumtivos, que son quienes consumen el agua, y los derechos no consumtivos, que son aquellos que usan el agua y la devuelven al cauce y después mucha de esa agua se va al mar. Pero el mercado del agua, si uno habla de mercado del agua, Chile no es el único país. Yo, como digo, yo estuve en Australia y en Australia tienen un mercado del agua que lo trabajan extraordinariamente bien. Y, y ese es un mercado real, es mucho más fuerte el mercado de Australia que el mercado que tenemos nosotros. Porque acá nosotros tenemos, como digo, estos derechos que son consumtivos, que los agricultores no especulan y usan su agua y la usan en la temporada de riego. Estamos hablando de a lo mejor de noviembre o de octubre a marzo en la zona central, es donde más se usa el agua. Y después el agricultor lo que le interesa es, en lo posible, acumular el agua, que no se vaya al mar, en lo posible embalsarla si está la condición, para poder tener el agua asegurada para en la próxima, ya vemos, siembra. Entonces, ahí hay un tema eh, de que el mercado del agua eh, no es el agricultor el que genera este mercado del agua. Como digo, es aquel que especula
porque quiere ganarle recursos a quienes no se consumen el agua, que son las generadoras. Y ahí es donde tenemos que colocarle un poco de fiscalización. Pero también debo reconocer que en la zona de la octava hacia el sur, ahí no hay canales. Entonces, los campos que antiguamente se regaban producto de la lluvia, hoy día necesitan sacar agua de sus ríos para poder regar. Ahí también hay derechos de agua que tienen esos agricultores y habría que ver, saber diferenciar qué derechos de agua son para esos campos que deben hacer inversiones, llamemos en compuertas, en canales para llegar con agua para regar, y qué derechos de agua son para la generación. Ahora, yo alguna vez estuve en Israel y vi algo sorprendente, una planta desaladora de agua, y pregunté por el costo. ¿Ah? Cuando uno ve que capturan el agua del mar, la hacen pasar por una serie de procesos y llega al final del proceso y usted pone un vaso y es un agua cristalina, es como tomar agua mineral sin gas. Entonces, y esa planta costaba hace unos 10 años 600 millones de dólares. ¿Por qué aquí en Chile no enfrentamos de esa manera, digamos, este desafío, especialmente en la zona del norte chico y norte grande, donde el agua falta y donde hay algunas mineras que están produciendo agua desalada, proveniente del mar, por supuesto, pero no la comparten, la utilizan para sus recursos, digamos, necesarios para la explotación minera, Bueno, pero no la comparten con la comunidad. Bueno, a ver, lo que pasa aquí es lo siguiente. En el país hay varias plantas desaladoras. Eh, Antofagasta, yo creo que el 85% de Antofagasta se alimenta a la población con agua desalada. Eh, Hay varias plantas más que son para consumo humano. Las mineras tienen plantas que hacen un proceso y la llevan a ellos a sus procesos industriales. Eso se da. También hay una planta que es multiuso. Entonces son inversiones privadas que se dan y son multiuso, que van para el consumo humano y también van para los procesos industriales. Entonces, en el norte de Chile tenemos ya hoy día esta industria funcionando. Se está trabajando en una regulación del tema de todo lo que es agua desalada. Entonces, eh, porque queremos que sea a lo mejor estas plantas multiuso, que son, yo creo que son mucho más eficientes para poder traspasar, llamemos, a los diferentes usuarios, pues incluso puede ser hasta para la agricultura. Estos días recibimos a, un, a un asesor que vino a darnos llamemos en una comisión, nos vino a dar una charla relacionada con lo que significa los costos de lo que significa el desalar. Y los costos de desalar el agua están siendo muy parejos y va a llegar un momento que va a ser lo mismo desalar el agua que tratar un agua que viene de superficie bajando la cordillera, producto de que muchas aguas en muchos lugares tienen muchos minerales, muchos contaminantes, y hay que hacer procesos ¿ya? Industriales para poder eh, potabilizar esta agua. Y eso va a ser tan caro que desalar el agua. Entonces, es un tema que se nos va a acercar, llamemos ese costo ese costo industrial, si lo llamamos de ese monto, que va a ser muy parejo. Pero en el país, una de las soluciones que tenemos hoy día para el norte es precisamente hacer uso del agua de mar para hacer el proceso de salar y llevarlo al consumo humano. Senador Castro, el desarrollo económico por regiones siempre es muy importante. No sé si usted está en esta agrupación de senadores regionales que se abogan mucho, digamos, porque se potencia precisamente a estas zonas del país. Hay mucho centralismo, critican mucho de ello. En el caso de la región del Maule, hay una comunicación terrestre con la República Argentina que tiene una gran ventaja. Está a baja altura, no es como el caso, por ejemplo, de los Libertadores, donde en invierno se obstruye a veces el paso por la caída de nieve. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, la economía regional, uno siempre espera que en la región de uno, a quien uno representa, le vaya bien. Eh, a mí me interesa mucho que los gobernadores regionales sean electos y que tengan atribuciones y facultades. Yo formo parte de los senadores que somos regionalistas y que nos interesa el desarrollo regional, pero con facultades y atribuciones. El Paso de Pehuenche es una inversión que ya está hecha. Hoy día están pasando camiones
de Argentina hacia Chile, como de Chile hacia el lado argentino, no en el volumen que nos gustaría, porque es un paso que está en proceso. Estamos recién, hace un par de meses que se está dando, ya vemos este flujo, pero creemos que va a ser tremendamente valioso para el desarrollo del país el tener el Paso Pehuenche al 100% habilitado para el uso de camiones. Y ahí hay que hacer inversiones regionales, un puerto seco, una aduana, que son inversiones que se deben hacer para dar las facilidades también de que estos camiones tengan, que los trámites se hagan dentro de este paso y no tener que ir a Talcahuano o llegar al Paraíso a hacer un trámite. O sea, ya hay oficinas de aduanas en la región entonces que permite el paso. Y con esta propuesta que usted hace de Puerto Seco y de otras obras públicas, bueno, uno dice, ahí está la clave para la gente que ha quedado cesante en la región. Son centenares de personas que en distintas fábricas u usinas que han cerrado en el último tiempo ahí en la región del Maule. Sí, bueno, la oficina de aduanas se inauguró hace unos 15 días atrás, hace muy poquitito, porque se busca este proceso y se busca eh, poder, ya vemos, potenciar esta aduana grande donde van a llegar camiones, ahí donde se va a hacer este trabajo. Porque todo eso genera fuentes laborales. Si bien es cierto, hay empresas que han fracasado, pero también se tienen que empezar a desarrollar nuevas fuentes laborales. Y aquí la vida laboral es dinámica, entonces hay que tener también la visión de poder apoyar estas inversiones que deben llegar a la zona, a la región, donde se generan, llamemos, Yo tengo, contratación de mano de obra. tengo aquí el dato, 7 empresas han quebrado en la región del Maule, fábrica de pasta Suazo, en Curicó, Llanza, en Linares, más de 4.000 trabajadores cesantes. No, no, no. Imprenta Gutenberg y Curtiembre Talca S.A. son algunos de los datos. Sí, pero no son 4.000 personas. Siempre se habla de la alianza porque también la gente le coloca más de lo que es. En la alianza trabajaban como 80 personas. Es 80 personas de planta. Si bien es cierto, la gente que siembra remolacha, que son agricultores que siembran remolacha, también tienen mano de obra, pero ellos han ido cambiando a otro tipo de cultivos que también ellos también ahí se queda mano de obra. Piensa que una plantación de arándanos necesita mucha gente, mucha mano de obra. Entonces, a veces se magnifica la cantidad de personas que se les genera las fuentes laborales. Pero en la medida que se reconvierten, hay un espacio en que esa gente no tiene una Sí, actividad sí, laboral. eso sí. Yo sé que en el Maule la gente de IANSA se le hicieron cursos de capacitación para que vayan ellos aprendiendo otros oficios. Eso ha sido así. Y obviamente que esas personas que se han ido especializando en otras áreas han ido también logrando otras fuentes laborales. Pero estamos preocupados, nos interesa que al Maule le vaya bien. Sabemos que nos faltan industrias. A mí me gustaría mucho ver más industrias vinculadas a lo que significa el procesamiento de productos agrícolas, que somos hoy día la región más agrícola, que más productora agrícola que tenemos, y necesitamos estas industrias que tengan la posibilidad de generarle un valor agregado llamemos a todo lo que significan las frutas que producimos, Fábrica de las conserva, dice usted, hortalizas, por las ejemplo. conservas, todo lo que sea desarrollo de industrias, de procesos agrícolas, de productos agrícolas. Por ejemplo, todas estas empresas vinculadas a los congelados. Si uno dice congelado, bueno, los zapallos congelados, porotos congelados, choclos congelados. Eso es un mercado gigantesco que hay y creo que si nosotros tenemos la posibilidad de que a la industria le interese instalarse en la región del Maule, estaríamos muy dispuestos a entregarle todas las condiciones para que esa industria sean como anclas para el desarrollo, crear las fuentes laborales y hacer que nuestra región sea una región muy exportadora de productos agrícolas. Yo quiero preguntarle en el minuto que nos queda, ¿qué pasa con obras públicas que usted dice que hay que dinamizarlas? Pero yo creo que los trabajos hay que hacerlos bien. Y ahí el problema de licitación, por ejemplo, de puente en el tramo de Talca-Chillán. Es una cuestión que requiere apurar el tranco, ¿no? Bueno, estamos esperando que el Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas se agilice en lo que significa esta nueva concesión que se llama Talca Chillán. Nos interesa mucho porque es una tremenda obra, ahí se va a hacer un bypass en la zona de Talca, que es una gran inversión, y nosotros como representantes de la región hemos pedido al ministro de Obras Públicas de que nos considere el camino carretera Constitución
a doble vía, que es una necesidad hoy día, es una zona de muchos camiones, producto de los procesos, llamemos forestales que tiene la zona de Constitución, es un camino hoy día muy peligroso y creemos que para la región del Maule sería muy importante tener esta doble vía entre carretera y Constitución por la seguridad de las personas. Yo lo he escuchado con harta atención toda la conversación y parece que el Ministerio de Obras Públicas está un poco tortuga, ¿o no? Mire, la dirección de concesiones lo hemos planteado muchas veces y ahí donde uno espera que los colegas senadores y diputados tengan la mirada de visionar aquellos servicios que necesitan más personas para trabajar. Hoy día hay muchas concesiones que tiene la dirección de concesiones y tiene muy poca gente. Ya. Entonces, uno no le puede pedir más porque la capacidad humana de ellos no les permite hacer más. Yo tengo muy buena impresión del trabajo que están haciendo, pero también hay que ser justo. La capacidad humana de las personas es limitada y necesitamos en la dirección de concesiones, yo creo fácilmente 20, 30 personas más para poder tener al día todas las concesiones que son tan necesarias para qué, para el desarrollo, el crecimiento del país, para generar trabajo, y ese es un tema que debemos ser capaces de resolver. Ya, pues, al ministro de Obras Públicas, el senador Juan Castro, le está dando tarea aquí en Profundidad de Campo en el canal del Senado, donde le agradecemos la conversación. Senador, ya volveremos durante 2019 seguramente a dialogar de nuevo, ¿eh? Sí, bueno, se lo hemos planteado al ministro de Obras Públicas, pero aquí lo que sucede es que muchas veces los ministros presentan, llamemos, un aumento de petición de recursos al Senado, a la Cámara de Diputados, en el presupuesto del año 2020, y ahí es donde uno espera que nuestros colegas sean generosos y entiendan de que la necesidad es tener más gente. Pero las platas las pone el Ministerio de Hacienda, pues, Bueno, senador. sí, pero, ¿Ah? pero ¿quién las pide? Sería Obras Públicas, Hacienda, y Hacienda presenta el presupuesto, y ahí es donde nos encontramos que muchas veces los senadores se ponen mezquinos y empiezan a recortar los presupuestos que son necesarios para el desarrollo, porque aquí lo que buscamos que Obras Públicas tiene que tener las personas indicadas para poder eh, exigirles que todas estas concesiones sean rápidas, porque al ser rápidas Ya. vamos a tener más trabajo. Bien, senador Juan Castro, le queremos agradecer la gentileza de conversar con el canal del Senado, aquí en Profundidad de Campos, UCB Televisión, también Señal 3. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. A usted, gracias por seguir estas conversaciones aquí a través del canal del Senado y será hasta la vista.